Renata giró el pomo de la puerta y no se abrió. Lo intentó otra vez, nada. Tiró con las dos manos, con toda la fuerza que le quedaba, en un cuerpo que llevaba 24 horas sin comer y 3 días sin dormir, más de 2 horas seguidas. La puerta no cedía. Estaba cerrada desde fuera. Miró hacia atrás y vio a Martín Izquierdo, el hombre más poderoso del país, de pie junto a la ventana con un vaso de whisky en la mano y una expresión que no tenía nada de humano. Fría, calculada, quieta, como alguien que acaba de cerrar una jaula y observa con curiosidad clínica al animal que ha quedado dentro. Renata le dijo que la puerta estaba cerrada. Él respondió que lo sabía. Ella le exigió que la abriera, que habían quedado en una noche y que la noche había terminado. Martín no se movió. Dejó el vaso sobre la mesa con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Sacó un documento del bolsillo interior de su chaqueta y lo abrió por la última página. Le pidió que leyera la cláusula 7, artículo 3, párrafo 2. Renata le arrancó el papel de las manos. Sus ojos bajaron hasta la línea que había firmado 3 horas antes, con las manos temblando, los ojos hinchados de llorar y la desesperación de una hija que haría cualquier cosa por salvar a su madre. Y cuando las palabras entraron en su cerebro, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La cláusula decía que la firmante aceptaba permanecer al servicio del señor Martín Izquierdo hasta que éste considerara cumplido el acuerdo. Que durante ese periodo, la firmante residiría en el domicilio designado y cumpliría las funciones de esposa en todos los actos públicos y privados que se requirieran. No decía una noche, no tenía fecha límite, no tenía condición de salida. Renata Molina acababa de firmar un contrato que la convertía en prisionera de un hombre al que no conocía de nada. Renata le dijo que eso era ilegal, con la voz convertida en un hilo de rabia. Martín respondió con la tranquilidad de quien lleva toda la vida ganando discusiones que lo había redactado el mejor bufete del país y que era perfectamente legal. Le dijo que no era un monstruo, que solo necesitaba que hiciera un papel durante unas semanas. Renata le recordó que le había prometido una noche, solo una noche, y Martín, sin cambiar la expresión, le explicó que había dicho lo que ella necesitaba oír para que firmara, que el dinero ya estaba en la cuenta de la clínica, que su madre empezaba el tratamiento a primera hora de la mañana siguiente, y que si rompía el contrato, la clínica devolvería el dinero y su madre no recibiría el tratamiento. 300.000 euros, el precio exacto de la vida de su madre, y ahora también el precio de su libertad. Lo que Renata no sabía todavía era lo peor de todo, que Martín Izquierdo no la había elegido al azar, que llevaba 3 años vigilándola en secreto, y que la razón por la que la había traído a esa habitación tenía que ver con un secreto de 20 años que conectaba a sus 2 familias de una manera que iba a destrozarle la vida. Pero eso lo descubriría después. Primero hay que saber cómo una camarera de 23 años acabó firmando un contrato con el demonio. Todo empezó con una llamada a las 3 de la madrugada. Renata Molina tenía 2 trabajos. Un estudio de 30 metros cuadrados, con goteras en el techo, y una madre que se estaba muriendo. Isabel Molina había sido la mujer más fuerte que Renata había conocido. La crió sola, sin padre, sin ayuda, trabajando de sol a sol en lo que apareciera, limpiando casas, sirviendo en restaurantes, vendiendo girasoles en el mercadillo de los domingos porque eran baratos de conseguir y siempre había alguien que quería llevar flores a casa. Isabel nunca se quejó, nunca dijo que la vida fuera injusta, nunca le permitió a Renata creer que ser pobre significaba ser menos que nadie. Le repetía una frase que Renata llevaba tatuada en el alma: «Hija, la dignidad no se compra ni se vende. Es lo único que tenemos que nadie nos puede quitar». Esa frase iba a cobrar un significado terrible la noche del Hotel Gran Vía. Isabel llevaba 8 meses luchando contra un cáncer que los médicos del hospital público habían diagnosticado demasiado tarde, cuando ya se había extendido y las opciones convencionales se habían agotado. El único tratamiento posible era experimental, carísimo y solo disponible en una clínica privada que no aceptaba seguros ni pagos aplazados. 300.000 euros por adelantado.
Esa era la cifra que separaba a su madre de la vida o de la muerte. Una cifra que para gente como Renata no era un número, era una sentencia. La llamada era del hospital. Su madre había tenido una crisis respiratoria durante la noche. Los médicos la estabilizaron, pero fueron brutalmente claros. Sin el tratamiento experimental, Isabel no pasaría del mes, 4 semanas. 28 días. Eso era todo lo que le quedaba a Renata para conseguir una cantidad de dinero que no tenía, que no podía pedir prestada y que no podía ganar ni trabajando 100 años seguidos en las 2 cafeterías donde servía mesas 12 horas al día. Había intentado todo lo humanamente posible. Había vendido el collar de su abuela, los pendientes de su madre, los 2 anillos que le quedaban de una vida en la que alguna vez tuvieron algo de valor. Vendió hasta la bicicleta con la que iba a trabajar y empezó a ir andando 40 minutos cada mañana bajo el frío de noviembre. Pidió préstamos en 4 bancos y los 4 la rechazaron antes de que terminara de explicar su situación. Porque una camarera sin aval ni propiedades no es una persona para los bancos, es un número que no cuadra en ninguna hoja de cálculo. Creó una campaña de recaudación online donde contó la historia de su madre con fotos y palabras que le salieron del alma. Reunió 1.000 euros, una cantidad que a ella le pareció enorme, que le hizo llorar de agradecimiento, pero que era una gota insignificante en un océano de 300.000. Y entonces, esa misma mañana, sentada en el suelo de su estudio después de colgar el teléfono del hospital, con la cara hinchada y la certeza de que el mundo se había quedado sin opciones, recibió un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía que un cliente podía ofrecerle la cantidad exacta que necesitaba para el tratamiento de su madre, a cambio de un único servicio. Esa noche a las 9. Hotel Gran Vía, suite presidencial. Preguntar por el señor Izquierdo. Renata leyó el mensaje 5 veces. La primera pensó que era una estafa. La segunda, una broma cruel. La tercera, algo peor. Algo que le revolvió el estómago y le hizo cerrar el teléfono de golpe. La cuarta vez lo leyó más despacio, fijándose en los detalles. Quien fuera que había mandado ese mensaje sabía exactamente cuánto necesitaba. No decía una gran cantidad, decía la cantidad exacta. Eso significaba que alguien había investigado su situación antes de contactarla. Alguien sabía lo de su madre, lo de la clínica, lo de los 300.000 euros. La pregunta era, ¿quién? Y la pregunta más importante era ¿por qué? Pero a la quinta lectura, con la imagen de su madre conectada a tubos grabada a fuego en la retina, con las palabras del médico resonando como un martillo en su cabeza, Renata se levantó del suelo, se lavó la cara con agua fría, se puso el único vestido decente que tenía, uno negro que le había regalado una compañera de trabajo porque a ella le quedaba grande, y salió a la calle. En el metro de camino al hotel, una mujer le cedió el asiento. Renata debía de tener un aspecto horrible, ojos hinchados, ojeras profundas, las manos temblando sobre el bolso que contenía lo único valioso que le quedaba, la tarjeta del hospital de su madre. Se bajó 2 estaciones antes y caminó el resto del camino para ganar tiempo, para respirar, para convencerse de que lo que estaba a punto de hacer no era una locura, sino un acto desesperado de supervivencia. El Hotel Gran Vía la recibió como un mundo paralelo, suelos de mármol que reflejaban las lámparas de araña, botones con guantes blancos, un recepcionista que la miró de arriba a abajo con esa expresión que las personas ricas reservan para las personas que claramente no pertenecen a su mundo. Renata dijo el nombre y la suite con una voz que intentó que no temblara. El recepcionista hizo una llamada, asintió y le señaló el ascensor. Planta 15. Final del pasillo. Martín Izquierdo tenía 32 años y era el CEO de Grupo Izquierdo, la corporación que controlaba el 40% de la industria farmacéutica del país. Las revistas lo llamaban el hombre de hielo porque nadie, absolutamente nadie, lo había visto sonreír jamás, ni en galas benéficas, ni en ruedas de prensa, ni en las fotos de sociedad donde todos los demás CEO posaban con sus dientes perfectos. Martín Izquierdo miraba al mundo como si el mundo le debiera una disculpa
y todavía no la hubiera recibido. Cuando se giró desde la ventana de aquella suite, Renata entendió por qué le habían puesto ese nombre. Tenía un rostro tallado a cuchillo, mandíbula marcada, pómulos altos, ojos oscuros que no miraban, sino que escaneaban, como si cada persona que tenía delante fuera un problema que resolver o un obstáculo que esquivar, y una ausencia total de calidez humana que resultaba más intimidante que cualquier grito. Le dijo que era más joven de lo que esperaba, sin saludar, sin presentarse. Renata le respondió que él era más maleducado de lo que había imaginado y que fueran al grano. Algo cruzó los ojos de Martín en ese momento. No era sorpresa, era interés. Como si acabara de encontrar una pieza inesperada en un tablero que creía controlar. Le explicó las condiciones con la frialdad de quien lee un informe financiero. 300.000 euros ingresados directamente en la clínica. A cambio, una noche de acompañamiento. Una cena con inversores internacionales que necesitaban ver que el CEO tenía una pareja estable. Cuestión de imagen corporativa. Nada más. El contrato tenía 15 páginas de tecnicismos legales diseñados para que nadie sin formación jurídica pudiera entender lo que firmaba. Renata leyó las primeras 2 con atención. La tercera la hojeó. A partir de la cuarta, sus ojos se deslizaban sobre las palabras sin procesarlas. Eran las 11 de la noche. Llevaba días sin dormir bien. Su cerebro estaba agotado, su corazón destrozado y la certeza de que su madre moriría si no firmaba le nublaba cualquier pensamiento racional. Vio acompañamiento, vio 300.000 euros, vio tratamiento médico y estampó su firma sin llegar jamás a la cláusula 7. Ese fue el error que le cambió la vida para siempre. La cena fue surrealista. Renata, con su vestido negro de 40 euros, sentada entre hombres cuyos relojes costaban más que un apartamento entero, 4 tenedores junto al plato, y ni idea de cuál usar primero, copas de cristal tan finas que daba miedo tocarlas, camareros que aparecían y desaparecían como fantasmas entrenados para ser invisibles. Todo gritaba que ella no pertenecía allí, todo excepto su boca. Porque Renata hizo algo que Martín no esperaba en absoluto. Habló. No como un adorno que sonríe y asiente, sino como alguien que tenía opiniones afiladas y no iba a guardárselas. Un inversor alemán soltó un comentario condescendiente sobre la economía española, y Renata le respondió con datos macroeconómicos que había leído esa misma mañana en el periódico mientras desayunaba un café con leche en un vaso de plástico. En la barra de la cafetería donde trabajaba, el alemán se quedó callado 3 segundos y luego se giró hacia Martín para comentarle que su esposa sabía más de economía que su director financiero. Cuando otro inversor le preguntó a qué se dedicaba profesionalmente, Renata respondió que era camarera con la misma dignidad con la que alguien diría que era neurocirujana. Y cuando la mujer del inversor japonés le preguntó dónde había estudiado, Renata contestó que en la Universidad de la Vida y que el máster lo estaba haciendo en ese preciso momento. Toda la mesa rió, incluso el japonés, que supuestamente no hablaba español. Martín la observó toda la noche sin intervenir, pero algo cambió en sus ojos a lo largo de esas horas. Al principio la escaneaba como un objeto que había adquirido, evaluando si la inversión merecía la pena. Al final de la cena la miraba de otra forma completamente distinta, como a una persona, como a alguien que acababa de descubrir. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Después vino la puerta cerrada, la cláusula 7, y el mundo de Renata se vino abajo. A la mañana siguiente, un coche negro con cristales tintados la recogió en la puerta del hotel. El conductor no dijo una palabra en todo el trayecto. Renata miraba por la ventanilla cómo la ciudad iba quedando atrás, los edificios sustituidos por árboles, las calles estrechas por avenidas amplias, el ruido por un silencio que pesaba más que cualquier grito. La mansión izquierdo apareció detrás de una verja de hierro forjado que se abrió automáticamente, jardines enormes con setos recortados al milímetro, fuentes de piedra con agua que caía sin hacer ruido, un camino de grava que crujía bajo las ruedas como si la propia casa estuviera anunciando su llegada. 3 plantas,
ventanales que reflejaban el cielo como espejos gigantes. Renata contó 17 ventanas solo en la fachada principal. 17. En su estudio cabía una ventana y media. Le asignaron una habitación más grande que todo su apartamento, con un vestidor que parecía una tienda de lujo. Ropa de marca en su talla exacta. Vestidos, zapatos, bolsos, hasta ropa interior, todo en su talla. Todo preparado con antelación. Renata abrió los cajones uno por uno con la sensación de estar entrando en la habitación de alguien que llevaba meses esperándola. Lo que más la perturbó no fue el lujo, fue la precisión. Alguien había investigado no solo su talla, sino sus colores preferidos, sus tejidos favoritos, el tipo de zapato que usaba. Había vestidos azules porque Renata siempre vestía de azul. Había camisetas de algodón porque odiaba los tejidos sintéticos. Había zapatillas de estar por casa porque nunca usaba tacones dentro de un edificio. Cada detalle era una prueba más de que alguien la había estado observando con una atención que rozaba la obsesión. Y eso, en lugar de darle miedo, le dio algo peor, curiosidad. Porque la pregunta ya no era quién la observaba, sino por qué. ¿Qué podía tener una camarera de 23 años que justificara ese nivel de interés por parte del hombre más rico del país? En la mansión vivían 3 personas más que Renata. Necesitaba conocer para sobrevivir. Doña Mercedes, la madre de Martín. 65 años, elegancia devastadora, ojos que lo veían absolutamente todo. Recibió a Renata con una calidez que la desarmó por completo. Le dijo que era la primera persona que su hijo invitaba a vivir a esa casa en 32 años y que eso la llenaba de esperanza. Renata sintió una punzada de culpa tan aguda que casi le cortó la respiración. Esa mujer creía que era una historia de amor. No sabía que su hijo la había comprado. Gabriela Izquierdo, la hermanastra de Martín, 26 años, hija del segundo matrimonio del padre fallecido. Guapa de una forma estudiada, con cada pelo en su sitio y cada gesto ensayado frente a un espejo. Tenía una ambición que apenas cabía en su sonrisa de serpiente y un resentimiento que le hervía por dentro desde la infancia. Miró a Renata de arriba abajo y le preguntó de dónde había salido, porque de su clase social, desde luego que no era. Renata le respondió sin inmutarse que venía de una clase donde las personas trabajan para ganarse la vida en lugar de heredarla y que esperaba que no fuera contagioso. Doña Mercedes disimuló una sonrisa. Gabriela apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. Y Martín, desde el marco de la puerta, sintió algo que le molestó profundamente. Admiración por una desconocida que acababa de humillar a su hermanastra con 3 frases. Y por último, Sergio Luna, el asistente personal de Martín. Un hombre silencioso que parecía saber más secretos de los que cualquier ser humano debería conocer. Cuando Renata se cruzó con él en el pasillo esa primera noche, Sergio la miró durante 2 segundos y le advirtió que tuviera cuidado en esa casa, porque no todo el mundo quería que estuviera allí. Después siguió caminando, como si no hubiera dicho nada. Las primeras semanas fueron una guerra silenciosa entre 2 personas que no sabían cómo tratar al otro. Martín daba instrucciones frías sobre dónde ir, cómo vestirse, qué decir en público. Renata obedecía en lo mínimo imprescindible y desafiaba en todo lo demás. Si él indicaba vestido rojo para una cena, ella aparecía de azul. Si ordenaba sonreír y asentir, ella intervenía en las conversaciones hasta dejar a los inversores boquiabiertos con opiniones que nadie esperaba del acompañante del CEO. Pero lo más difícil no eran las galas ni las cenas de negocios. Lo más difícil era la convivencia diaria. Las mañanas en que se cruzaban en el pasillo y él la miraba un segundo más de lo necesario antes de apartar la vista. Las tardes en que ella lo oía tocar el piano en el salón principal, piezas tristes y lentas que tocaba solo cuando creía que nadie escuchaba, con una delicadeza que contradecía absolutamente todo lo que mostraba al mundo. Las noches en que Renata se despertaba a las 3 de la madrugada y veía luz bajo la puerta de su despacho y sabía que estaba despierto, solo, fingiendo que trabajaba para no enfrentarse al silencio insoportable de su propia habitación. Una de esas noches, Renata bajó a la cocina,
y lo encontró sentado a la mesa en mangas de camisa con un whisky a medio terminar y la mirada perdida en la ventana oscura. Le preguntó si no dormía. Él respondió que no solía, que 4 horas sí tenía suerte, 5 en un buen día. Renata le dijo que eso no era saludable. Martín respondió que muchas cosas de su vida no eran saludables. Con la naturalidad de quien describe el color de una pared, se sentó frente a él sin pedir permiso. Y durante 1 hora, en aquella cocina enorme a las 3 de la madrugada, hablaron de cosas que no tenían nada que ver con contratos ni con empresas. Renata le contó que de niña quería ser veterinaria. Martín le contó que quería ser músico, pero su padre le dijo que la música era para los débiles. Ella le contó que su madre le cantaba canciones de cuna hasta los 12 años. Él le contó que nadie le había cantado nunca nada en toda su vida. Lo dijo sin amargura, como un dato más. Y eso fue precisamente lo que hizo que a Renata se le encogiera el pecho. Porque la gente que habla de su dolor como si fuera un dato cualquiera, es gente que lleva tanto tiempo dolida que ya no sabe distinguir el dolor de la normalidad. Cuando subió a su habitación esa noche, se dio cuenta de que llevaba 1 hora sin pensar en el contrato, en la cláusula, en la jaula dorada. Solo había pensado en un hombre solitario sentado a oscuras que tocaba el piano cuando creía que nadie lo oía. Y eso la asustó más que cualquier documento legal. Pero lo que estaba ocurriendo fuera de la mansión era mucho peor que lo que pasaba dentro. Gabriela Izquierdo odiaba a Renata con una intensidad que iba más allá de los Proc. Celos. Llevaba años posicionándose para heredar Grupo Izquierdo. Su madre, Clara Ramos, había sido la amante de Eduardo Izquierdo durante 10 años. Clara fue la que le enseñó a Gabriela que en la vida solo hay 2 opciones: ser la que manda o ser la que obedece. Gabriela creció con todas las ventajas materiales que el dinero podía comprar: educación privada, viajes, ropa de diseñador desde los 13 años, pero con un vacío emocional que llenaba con ambición y resentimiento. Siempre fue la hermanastra, la hija de la otra, la que no aparecía en las fotos oficiales de la familia. Y ese rencor lo canalizó en un plan que llevaba ejecutando desde que cumplió los 21 años. Quedarse con todo lo que los Izquierdo tenían, empezando por la empresa. Su estrategia era dejar solo a Martín, esperar a que su imagen pública se deteriorara hasta ser insostenible, porque un CEO soltero, frío e incapaz de mantener relaciones humanas no inspira confianza a los accionistas. Y entonces presentarse ante el consejo como la alternativa responsable, la hermana dedicada que siempre estuvo ahí mientras el heredero legítimo se hundía en su propio hielo. Renata había destruido ese plan con su sola presencia. Por eso Gabriela no solo la odiaba, la necesitaba fuera. Lo primero que hizo fue intentar humillarla en una cena con socios de la empresa, dejando caer que Renata no tenía estudios universitarios. Pero Renata le respondió con esa calma suya que cortaba más que cualquier insulto que era cierto, que no tenía título, pero que sabía distinguir a una persona que trabaja de una que solo hereda, y que esa diferencia se nota más que cualquier diploma. 3 invitados tosieron para disimular la risa, y Gabriela juró que aquella camarera iba a pagar cada palabra. Contrató a un detective privado que descubrió rápidamente la verdad sobre Renata y el contrato. Pero antes de usar esa información, mandó a una mujer al hospital donde Isabel recibía tratamiento para decirle que su hija estaba retenida contra su voluntad. Isabel, débil, asustada y sin forma de contactar a Renata directamente, llamó a la policía. 2 agentes se presentaron en la mansión pidiendo hablar con Renata. Renata tuvo que convencer a los agentes de que estaba allí por voluntad propia. Sonreír, mentir, actuar como si su vida fuera perfecta, mientras por dentro se le partía el alma, pensando en su madre sola en una cama de hospital, creyendo que la habían secuestrado. Cuando se fueron, llamó a Isabel. Mintió diciéndole que todo estaba bien. Colgó y se encerró en su habitación. Golpeó la almohada hasta que le dolieron los nudillos. Después se sentó en el suelo y lloró por primera vez desde que había llegado. Martín apareció 10 minutos después. No llamó a la puerta, la abrió directamente. Le dijo que ya lo había investigado
y que había sido Gabriela. Renata le dijo que iba a matarla. Martín le respondió que no, que iba a hacer algo peor, que iba a ignorarla, porque nada enfurecía más a Gabriela que la indiferencia. Era el primer consejo que no sonaba a orden, sonaba a aliado. Renata le preguntó desde cuándo sabía tratar con personas. Martín le dijo que desde que había empezado a observar cómo lo hacía ella. Fue la primera cosa amable que le dijo en semanas, y algo se movió dentro de Renata, una grieta en la pared que había construido alrededor de su corazón. Y fue entonces cuando apareció alguien que lo complicó todo. Álvaro Reyes llegó a la mansión un día que Martín no estaba, lo cual no era casualidad. Se presentó como antiguo socio de Martín, con una sonrisa ensayada y un encanto que parecía sacado de un manual de manipulación. Doña Mercedes lo recibió con la cortesía forzada de alguien que no confía en su invitado pero no quiere ser descortés. Sergio Luna lo vigiló desde la distancia, con los ojos entrecerrados, como un perro guardián que detecta una amenaza antes de que nadie más la vea. Pero cuando se quedó a solas con Renata en el jardín, su máscara cayó por completo. Le dijo que sabía quién era, que sabía lo del contrato, que sabía que estaba allí contra su voluntad y que podía ayudarla a salir. Solo necesitaba que le diera acceso al despacho de Martín para recuperar unos documentos que supuestamente le pertenecían. Lo dijo, con la tranquilidad de alguien que lleva semanas ensayando un discurso, midiendo cada palabra, ajustando cada entonación para parecer sincero. Renata supo inmediatamente que era una trampa. Si quería documentos, podía ir a un juez. Si quería ayudarla, podía hacerlo sin pedirle nada. Un hombre que condiciona su ayuda no está ayudando, está comprando. Y Renata Molina ya había sido comprada una vez. No iba a cometer el mismo error 2 veces. Le dijo que podía cuidarse sola. Álvaro endureció la mirada con una velocidad que revelaba al depredador que se escondía detrás de la sonrisa. Le advirtió que cuando supiera lo que Martín había hecho, vendría a buscarlo, y que esperaba que para entonces no fuera demasiado tarde. Se fue dejando un silencio helado entre los rosales del jardín y una certeza en el estómago de Renata. Acababa de conocer a alguien genuinamente peligroso, no por lo que decía, sino por cómo lo decía, con la tranquilidad de alguien que ya tiene un plan en marcha y solo está esperando a que las piezas caigan. Cuando se lo contó a Martín esa noche, la reacción fue explosiva. Un hombre que controlaba sus emociones como si tuviera un interruptor perdió el control por completo. Golpeó la mesa con el puño, volcó el vaso de agua, caminó hasta la ventana y durante 30 segundos no dijo nada mientras apretaba el puño contra el cristal. Después le contó la verdad sobre Álvaro, ex socio, que lo había traicionado desviando 5 millones de euros a cuentas extranjeras. Martín lo denunció, pero las pruebas desaparecieron misteriosamente del juzgado. El caso se archivó y Álvaro dedicó su vida a destruirlo. Renata le preguntó por qué Álvaro la buscaba a ella, y Martín respondió algo que se le escapó sin querer, o quizás algo que llevaba demasiado tiempo pensando, y que por fin encontró la grieta por donde salir. Le dijo que Álvaro la buscaba porque sabía que ella era su punto débil. La frase se quedó suspendida en el aire, como una confesión que ninguno de los dos esperaba. Martín se dio cuenta de lo que acababa de decir. Se levantó y le dio la espalda. Le dijo que lo olvidara, que se fuera a dormir, pero Renata no olvidó. Esa noche recordó los cafés que había empezado a encontrar cada mañana en la puerta de su habitación. Siempre a la temperatura exacta, siempre con la cantidad justa de azúcar, sin una nota, sin una palabra. Recordó las puertas que Martín dejaba entreabiertas por la noche, las miradas que duraban un segundo más de lo necesario antes de convertirse de nuevo en hielo. Martín Izquierdo era un hombre que no sabía decir «me importas» con palabras. Lo decía con gestos silenciosos que había que buscar con lupa para encontrar. Y se dio cuenta de algo que la aterró más que cualquier contrato. Se estaba enamorando de su carcelero, del hombre que la había comprado. Y no sabía si quería que le abriera la puerta o que tirara la llave. Pero lo que descubrió la semana siguiente destruyó todo lo que sentía. Llevaba un mes en la mansión y conocía sus ritmos.
Sabía que Martín pasaba horas en la biblioteca mirando una carpeta que guardaba bajo llave, con una expresión parecida a la tristeza pero más profunda, como si esa carpeta contuviera un dolor que no sabía dónde guardar. Una noche, incapaz de dormir, bajó a buscar un libro y encontró el cajón cerrado. La llave estaba debajo del tintero. Los hombres poderosos creen que nadie se atreve a tocar sus cosas. Renata se atrevía. Siempre se había atrevido. Lo que encontró le destrozó el mundo. Informes de un detective privado documentando su vida durante 3 años. Cada trabajo, cada dirección, cada visita al hospital. Fotos de ella sin saber que la fotografiaban. En los márgenes, anotaciones de Martín. Confirmar que el casero no la amenaza. Verificar que la campaña de recaudación llegue a los medios. No era acoso, era preocupación, pero preocupación secreta de alguien que la observaba desde las sombras y al fondo de la carpeta una fotografía vieja de 20 años. Su madre, Isabel Molina, joven y radiante, junto a un hombre de ojos oscuros que se parecían inquietantemente a los de Martín. Al dorso, Eduardo Izquierdo e Isabel, el padre de Martín, fallecido hacía 10 años. Renata fue directamente a la habitación de Martín, abrió la puerta sin llamar y le tiró la carpeta sobre la cama. Le exigió una explicación. 3 años vigilándola, fotos sin su consentimiento. Y la pregunta más importante, ¿qué tenía que ver su madre con su padre? La máscara de hielo se agrietó como una presa que lleva años acumulando presión. Martín se sentó en el borde de la cama y se pasó las manos por la cara con un gesto de agotamiento que parecía llevar toda la vida cargándolo. Le contó que Isabel había trabajado para Eduardo como secretaria personal hacía 20 años, que se enamoraron, que Eduardo quiso dejar a doña Mercedes, pero ella amenazó con destruir la empresa, que Eduardo eligió el dinero, que echó a Isabel sin compensación y la hizo firmar un acuerdo de silencio que nunca cumplió. Y después le dijo lo que cambió absolutamente todo, que su padre le contó un secreto en su lecho de muerte, que Isabel y él no solo fueron amantes, que tuvieron una hija juntos, una hija que Isabel crió sola, sin que nadie supiera quién era su padre. El silencio que siguió fue el más largo de la vida de Renata. Martín le dijo que su padre era también el padre de ella, que eran hermanos. El mundo se detuvo, el aire se volvió sólido. Todo lo que Renata había sentido en las últimas semanas, las conversaciones nocturnas, los cafés silenciosos, la presión en el pecho cuando él entraba en una habitación, se transformó en algo que no sabía cómo nombrar. El hombre del que se estaba enamorando compartía su sangre. Lo que había confundido con atracción era algo completamente distinto. Era el tirón invisible de la sangre compartida, la conexión inexplicable que existe entre personas que se pertenecen sin saberlo. Todo cobraba sentido ahora. La razón por la que se sentía segura a su lado sin motivo aparente. La razón por la que él no podía dejar de mirarla. La razón por la que, en aquella cocina a las 3 de la madrugada, hablar con él se había sentido como volver a casa. No era amor romántico, era algo más antiguo y más profundo. Era familia. Pero ese descubrimiento, en lugar de traer alivio, trajo un dolor nuevo, porque significaba que todo lo que Martín había hecho, el contrato, la cláusula, la puerta cerrada, la jaula dorada, no lo había hecho un extraño sin escrúpulos. Lo había hecho un hermano que no sabía cómo ser hermano. Un hombre que había aprendido a controlarlo todo excepto sus propias emociones, y que cuando encontró a la hermana que no sabía que tenía, hizo lo único que sabía hacer: redactar un contrato. Porque para Martín Izquierdo, los sentimientos eran un idioma extranjero que nadie le había enseñado a hablar. Renata retrocedió hasta chocar con la pared. Le dijo que era mentira, que su madre se lo habría contado. Martín le explicó que el contrato, el dinero, traerla a la mansión, todo había sido para protegerla. Porque Álvaro había descubierto la conexión primero. Si alguien demostraba que Renata era hija de Eduardo, tendría derecho legal aparte de Grupo Izquierdo, y Álvaro la manipularía para acceder a la empresa.
pero lo que le contó después fue todavía más grave. 20 años atrás, Isabel descubrió irregularidades financieras en la empresa, contratos falsos, fondos desviados. El responsable era Álvaro Reyes padre. Cuando Isabel amenazó con denunciarlo, la silenciaron. La echaron sin indemnización. Cerraron todas las puertas de la ciudad. Renata entendió entonces por qué su madre acabó viviendo en un coche, por qué nunca tuvo dinero para un médico. No fue mala suerte. Fue un castigo organizado contra una mujer que se atrevió a decir la verdad. Lo que siguió fue una guerra sin cuartel. Álvaro filtró todo a la prensa. Titulares salvajes. Periodistas acampados frente a la mansión. Fotos de Renata con uniforme de camarera junto a imágenes de la mansión. Cada día un titular peor. La primera vez que un periodista le gritó preguntándole si era verdad que se había vendido por 300.000 euros, Renata tuvo que morderse la lengua con tanta fuerza que le salió sangre. Martín convocó una rueda de prensa. Habló 40 minutos sin notas ni asesores. Habló como nunca lo había hecho en público, sin la máscara de CEO impenetrable, sin el escudo de frialdad que llevaba toda la vida usando como armadura. Dijo que Renata era su hermana, que la había buscado 3 años, que el contrato fue un error que asumía públicamente, que había actuado desde el miedo y la ignorancia emocional de alguien que creció creyendo que la vulnerabilidad era debilidad. Cuando un periodista le preguntó si se arrepentía, respondió que se arrepentía de cada minuto que tardó en decirle la verdad, pero no de haberla protegido, que si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría aunque ella lo odiara, porque eso era lo que hacían los hermanos. Fue la primera vez en la historia de Grupo Izquierdo que un CEO se quebraba emocionalmente ante las cámaras. Aunque Martín habría insistido en que no se quebró, que fueron las luces de los focos las que le irritaron los ojos. Gabriela se alió con Álvaro y juntos lanzaron una ofensiva legal argumentando que Martín había ocultado deliberadamente el parentesco para manipular a Renata, asegurarse su lealtad sin darle lo que legalmente le correspondía. Era un argumento inteligente porque contenía una parte de verdad, pero la diferencia entre manipulación y protección torpe la iba a decidir un tribunal. El juicio fue un espectáculo mediático que paralizó al país durante 3 días. Renata subió al estrado y el abogado de Álvaro la interrogó durante 2 horas intentando destrozarla. Le preguntó cuántos trabajos había tenido, cuánto debía, si alguna vez había fantaseado con casarse con un hombre rico para salir de la pobreza. Cada pregunta era una trampa disfrazada de curiosidad inocente. Pero las personas que han pasado hambre de verdad, que han dormido en coches cuando eran niñas, que han visto a sus madres lavar ropa ajena para comprarles libros del colegio, no se rompen con preguntas de un abogado en un tribunal con aire acondicionado. Se rompen otras cosas en la vida, pero no ellas. Cuando la llamó oportunista, Renata respondió que había firmado ese contrato a las 11 de la noche porque su madre se moría y nadie le ofreció alternativa, y le preguntó al abogado qué habría firmado él si su madre tuviera 1 mes de vida. La sala enmudeció. Martín pidió la palabra. Le dijo al tribunal que Renata era su hermana, que la vigiló 3 años sin atreverse a acercarse porque no sabía cómo decirle la verdad, que usó el único lenguaje que conocía, el de los contratos, y que fue un error, que Renata no le debía nada, y que era él quien le debía todo, porque le enseñó que las personas no se compran con dinero, que se ganan con la verdad. Cuando el juez reprodujo el audio grabado por Sergio Luna, donde Gabriela le decía a Álvaro que quería que Martín y esa camarera desaparecieran de su vida y que le daba igual cómo, Gabriela perdió todo el color de la cara. Álvaro fue condenado a 12 años por fraude, lavado de dinero y conspiración. La sentencia incluyó la devolución de todos los fondos desviados y una indemnización que lo dejó financieramente destruido. Cuando el juez leyó el veredicto, se quedó mirando al vacío con la expresión de alguien que apostó todo a una carta y la carta le explotó en la cara. No gritó, no protestó, simplemente se dejó poner las esposas con la mirada de un hombre que acaba de comprender que su vida
tal como la conocía, ha terminado para siempre. Gabriela fue despojada de todo cargo y derecho hereditario. Las pruebas eran aplastantes. Los pagos de Álvaro a su cuenta, los mensajes, el audio de Sergio Luna. Su abogado intentó argumentar que había sido manipulada, pero cuando el juez reprodujo sus propias palabras pidiendo que su hermano y esa camarera desaparecieran de su vida, no hubo defensa posible. Cuando los agentes la sacaron de la sala gritando que era una conspiración, que Renata era una impostora, que el mundo entero estaba contra ella, Renata la miró desde su asiento sin odio, sin satisfacción, sin rencor, con algo parecido a la lástima. Porque Gabriela Izquierdo había tenido todo lo que el dinero podía comprar: educación privada, viajes, ropa de diseñador, contactos, oportunidades, y no había hecho nada útil con nada de eso. Había dedicado su vida entera a intentar quitarle cosas a los demás en lugar de construir algo propio. Y eso, para Renata, que había crecido sin nada pero con una madre que la quería, era la peor condena que existía. Mucho peor que 12 años de cárcel. Renata fue reconocida legalmente como hija de Eduardo Izquierdo. La herencia era una cifra que la dejó sin habla durante 5 minutos, mientras el abogado esperaba pacientemente al otro lado de la mesa. Era más dinero del que habría ganado en 10 vidas como camarera. Más dinero del que su madre había visto en toda su existencia. Pero lo primero que hizo no fue comprarse nada. No fue mudarse a un ático. No fue darse el lujo que llevaba toda la vida soñando. Fue al hospital. Compró girasoles en la floristería de la esquina porque eran las flores que Isabel vendía en el mercadillo cuando no tenían para comer. Se sentó junto a la cama de su madre y le dijo que necesitaba contarle algo largo, complicado y doloroso. Isabel escuchó en silencio durante más de 1 hora. Lloró cuando Renata le contó lo de Eduardo. Se enfadó cuando le contó lo de la cláusula 7. Lloró más cuando le contó lo del juicio y la declaración de Martín. Y al final, cuando Renata había terminado y el silencio llenaba la habitación del hospital como un tercer ocupante, Isabel la miró con unos ojos vivos, más vivos de lo que habían estado en años, y le dijo que Eduardo había sido el amor de su vida y que Renata había sido el regalo que le dejó, que nunca se lo contó porque quería protegerla de un mundo al que no pertenecían, que cargó sola con ese secreto durante 20 años para que su hija pudiera crecer libre, sin el peso de un apellido que traía más problemas que soluciones. Le hizo prometer que no dejaría que la cambiaran, que siguiera siendo la misma chica que se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar andando, que decía la verdad aunque doliera y que nunca, jamás, bajaba la cabeza ante nadie. Renata se mudó con su madre a una casa luminosa. La pintó de amarillo porque su madre decía que el amarillo era el color de la esperanza. Plantó girasoles. Isabel mejoró. En 3 meses, reducción. En 6, remisión. Cuando el oncólogo dio la noticia, Isabel le dijo a Renata que le había salvado la vida. Renata respondió que ella solo firmó un papel y que su madre hizo el resto. Pero Martín aparecía, cada martes, sin falta, con excusas cada vez más transparentes. Un documento que necesitaba firma urgente. Una reunión del consejo que requería su presencia. Un proyecto de responsabilidad social que solo ella podía dirigir. Las excusas eran tan evidentes que Renata dejó de creerlas al segundo martes, pero nunca le dijo nada, porque entendió que Martín, el hombre que controlaba un imperio con mano de hierro, no sabía cómo decir «quiero verte» sin un motivo profesional que justificara el viaje. Y esa torpeza emocional, que en otro contexto habría sido desesperante, en él resultaba tierna de una forma que Renata no esperaba. El primer martes se quedó 20 minutos y habló exclusivamente de cláusulas. El segundo, 1 hora, y se le escapó una pregunta sobre cómo estaba Isabel. El tercero, Isabel lo obligó a sentarse a la mesa y le puso delante un plato de lentejas con arroz. Martín, el hombre que cenaba solo en comedores de mármol con cubiertos de plata, se comió aquel plato en una cocina pequeña con mantel de cuadros y una radio que sonaba bajito en la encimera. Cuando terminó, dijo que eran las mejores lentejas de su vida. Isabel le preparó un tupper y Martín salió de esa casa con el tupper bajo el brazo y una expresión en la cara que nadie en Grupo Izquierdo habría reconocido como suya.
Doña Mercedes empezó a venir los jueves. Al principio con timidez, como alguien que no sabe si es bienvenida en una casa donde vive la mujer que amó a su marido. Pero Isabel la recibió sin rencor. Le ofreció café, le enseñó el jardín y se sentaron juntas en el porche mientras el sol de la tarde les calentaba la cara. Las dos madres acabaron haciéndose amigas de una forma que nadie habría predicho. Sentadas en la misma mesa 20 años después, cocinando juntas, compartiendo recetas, mientras sus hijos las miraban sin entender cómo era posible tanta generosidad en dos mujeres que tenían razones de sobra para odiarse. Una noche, mientras recogían la cocina juntos, después de una cena de jueves, en la que las dos madres habían acabado cantando boleros con 2 copas de vino de más, Martín le dijo a Renata que había anulado el contrato oficialmente, que a partir de ese momento no tenía ninguna obligación legal con él, que era libre, que siempre lo fue en realidad y que él solo había sido demasiado cobarde para decirlo. Se lo dijo sin mirarla, secando un plato con una concentración absurda, como si ese plato fuera lo más importante del mundo. Porque Martín Izquierdo era un hombre que podía dirigir una reunión con 30 inversores internacionales sin despeinarse, pero no podía decirle a su hermana que la quería sin buscar una distracción para las manos. Renata le respondió que lo más absurdo de toda esta historia era que había firmado aquel contrato pensando que se estaba vendiendo y que resultó que se estaba encontrándose a sí misma, a su padre, a su hermano, a una familia que no sabía que existía, a una madre postiza que le compraba ropa y le enseñaba a usar 4 tenedores, a un asistente silencioso que la había protegido sin que ella lo supiera, a una casa llena de gente imperfecta que, por primera vez en su vida, la hacía sentir que pertenecía a algún sitio. Martín le dijo que seguía siendo la peor persona del mundo comunicando buenas intenciones. Renata estuvo completamente de acuerdo, la peor, sin ninguna duda, pero también la que había salvado la vida de su madre. Y eso, le dijo, no se lo iba a olvidar nunca, aunque viviera 100 años, aunque el mundo se cayera a pedazos. Ese hombre había salvado a su madre, y para Renata Molina, que había crecido con una sola persona en el mundo, eso era más de lo que cualquier contrato podía pagar. Martín le dijo que era la persona más valiente e insoportable que había conocido en toda su vida. Renata respondió que eso era lo más bonito que le habían dicho nunca, y lo llamó hermano, no como un dato, no como un tecnicismo legal. Lo llamó hermano como se llama a alguien que te ha demostrado con hechos lo que significa esa palabra. Alguien que cruzó líneas que no debería haber cruzado, que cometió errores imperdonables y que aún así, debajo de todo el hielo, debajo de todos los contratos y las cláusulas y las puertas cerradas, lo único que quería era que ella estuviera a salvo. Y por primera vez en su vida, Martín Izquierdo sonrió, no una sombra, no un gesto mínimo, no esa contracción imperceptible de la comisura de los labios que era lo máximo que el mundo le había visto. Fue una sonrisa de verdad, completa, abierta, con los ojos arrugados y los dientes a la vista y una luz en la cara que transformó por completo sus facciones de cuchillo en algo que parecía por primera vez humano. Sergio Luna, que pasaba por el pasillo en ese preciso momento, se detuvo en seco y se quedó mirando como si acabara de presenciar un eclipse solar, un fenómeno que ocurre una vez cada varios siglos y que la mayoría de la gente se pierde. Doña Mercedes, que llegaba de la cocina con 2 tazas de té que nadie le había pedido, pero que ella siempre preparaba por si acaso, las dejó sobre la mesa sin hacer ruido y se limpió una lágrima antes de que nadie la viera. E Isabel, que miraba la escena desde el sofá con una manta sobre las rodillas y un color en las mejillas que no tenía hacía meses, cerró los ojos y sonrió también, porque supo, en ese instante exacto, que el sacrificio de 20 años de silencio, de secretos guardados, de preguntas sin respuesta, de noches llorando a solas recordando al hombre que amó y perdió, había valido la pena, porque ese silencio había protegido a su hija,
Y su hija, a pesar de todo, a pesar de la pobreza y la enfermedad y el contrato y la jaula dorada, había encontrado exactamente lo que Isabel siempre quiso para ella: un lugar en el mundo donde alguien la esperaba. Meses después, cuando un periodista le preguntó cómo una camarera había desmontado una conspiración, Martín respondió que esa camarera era su hermana, que era la persona más inteligente que iban a conocer, que él tenía un imperio, pero que ella tenía algo que ningún imperio podía comprar: la capacidad de mirar a alguien roto y ver a un ser humano. Y que si eso no era poder, que le dijeran que lo era. Isabel miró a su hija y le dijo que aquella noche que fue al hotel pensó que la había perdido, pero que no la tragó el mundo, que Renata se tragó al mundo. Renata se rió, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón más lleno de lo que jamás imaginó, porque a veces la peor noche de tu vida te lleva donde necesitas estar. A veces el contrato más injusto te regala la familia que nunca tuviste. Y a veces la puerta que alguien cierra para encerrarte es la misma que te obliga a descubrir quién eres. Renata Molina afirmó ser la mujer de un desconocido por una noche para salvar a su madre. Acabó descubriendo que ese desconocido era su hermano, desmontando una red de corrupción de 20 años, recuperando la herencia que le robaron a su madre y devolviendo la sonrisa al hombre más frío del país. No está mal para una camarera con un vestido de 40 euros. Suscríbete si tú también habrías firmado ese contrato para salvar a tu madre. Dale like si crees que Renata se merecía cada céntimo de esa herencia. Y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, porque esta historia demuestra algo que el mundo necesita recordar: que las personas más valientes no son las que no tienen miedo, sino las que firman el papel con las manos temblando, porque alguien que quieren se está muriendo y no hay otra opción.